Bueno, acá estamos nuevamente. Estamos en una reunión más, la quinta, hoy 13 de abril, con lluvia. Bueno, en nuestras reuniones habituales, cuando había lluvia era todo un problema para llegar y demás. Bueno, tenemos una cuestión a favor. Ahora la lluvia no es un inconveniente. Bueno, hoy 13 de abril es el día del aniversario del nacimiento de Lacan. Y bueno, queríamos mencionarlo. Lacan nació en 1901, francés, nació en París. Tuvo un recorrido muy importante en toda su vida. No vamos a hacer una gran biografía hoy, pero bueno, primero médico, luego psiquiatra, muy buen psiquiatra con una formación estupenda, y luego se cruza con el psicoanálisis y agrega ese camino. Y me gusta la idea de decir, agrega un camino que luego fue de todos los senderos, uno de los senderos principales de su vida. Y verdaderamente siguió. Leyó a Lacan de otro modo que como se estaba leyendo en ese momento, dio toda una revolución en la lectura de Freud, que era su antecedente, y siguió adelante, siguió, no repitió, siguió. Esa es una de las cuestiones de la enseñanza. Incluso dijo una frase muy sencilla, dice, lo que importa es que haya el que sigue. No hablo del número ni de nada, que haya el que sigue, y a eso llamo realidad. A mí me parece muy interesante esa frase. Supo servirse de sus maestros y seguir. Me parece que recoger el guante respecto de esto, seguir, pretender no reiterar, servirnos de los maestros y seguir. Estamos, bueno, cursando esta época tan especial en el sentido de que estamos todos, y hay un todos muy de este momento. Todos es todos y cada uno, en una situación, no diríamos equivalente, pero todos en relación a la contingencia del virus. Entonces, me interesaba recordar algo que me enseñó alguien que habla quichua, una de nuestras lenguas de los pueblos originarios, que habla quichua y que hoy, por familia, habla quichua, lo conservaron, y hoy es una estudiosa de las lenguas originarias. Y me dijo algo muy lindo, que además lo toma Kush en su obra. Entonces dice que en la lengua quichua hay dos modos de decir nosotros. Hay un nosotros exclusivo y un nosotros inclusivo. A ver, el nosotros exclusivo es el que se usa para nosotros, ellos, o nosotros, los otros. Ese es el nosotros exclusivo, que se dice nok kai ku.
fíjense además cómo lo dicen, excluye al oyente. Y hoy, y hay otro nosotros, es una lengua exquisita, que es el nosotros inclusivo que se dice nok can chis. Ese es un nosotros que abarca a todos los seres hablantes. Una sabiduría enorme, piense que es una lengua que estuvo, por supuesto, que antes de la llegada de la lengua española para Latinoamérica. Así que está en lo fundacional de América. Así que bueno, nosotros quichua inclusivo es el que puede nombrar lo que nos está pasando en este momento. Estamos todos en esta. Quería, en principio, recordar algo que seguramente algunos de ustedes leyeron en los medios en los últimos tiempos, en esta última semana, creo que en esta semana o en la anterior, que es unos renglones, diríamos, del discurso que Obama tuvo en el año 2014 mientras era presidente. Entonces, es corto, les leo unos párrafos. Puede, dice Obama, puede y probablemente llegará un momento en que tengamos una enfermedad que es mortal en el aire. Y para que podamos lidiar con eso de manera efectiva, tenemos que establecer una infraestructura, no solo aquí en casa, sino a nivel mundial, que nos permita aislarla rápidamente, vigilarla rápidamente y responder rápidamente. De modo que si una nueva cepa de gripe, como lo que fue la gripe española, surge, por ejemplo, dentro de 5 años o dentro de una década, no sabemos, ya hemos realizado una inversión y estamos más avanzados para poder contrarrestarla. Es una inversión inteligente para nosotros. Obviamente, él hablaba de nosotros y hablaba, ojo, de la humanidad, no solo de su país. Pero nosotros, me gusta hoy leerlo en quichua. Es una inversión inteligente para nosotros. No es solo un seguro, es saber que en el futuro continuaremos teniendo problemas como particularmente en un mundo globalizado donde te mueves de un lado a otro en un día. Está planteando una propuesta respecto de la salud muy importante, habla de la salud pública, habla de una salud global. Y también podemos interrogar el término global, que no es el mismo o en su uso corriente. Aquí el global es para todo el planeta. Es otro global. Es un para todos inclusivo. Por lo menos eso importa como dirección. Recoger el guante respecto de esto que ha dicho hace 6 años. No, hace 6 años no. Sí, hace 6 años, efectivamente. Sí. Bueno, seguramente muchos de ustedes lo leyeron en estos días y también probablemente leyeron algo que dijo Bill Gates un año después de Obama, hablando de la posible catástrofe mundial. Y dice, puede que exista un virus con el que las personas se sientan lo suficientemente bien mientras están infectadas para subirse a un avión o ir a un supermercado, y eso haría que esto se extienda por todo el mundo de una manera muy rápida. Esto es textual. Eso lo dice en el 2015, en pleno brote del ébola.
del cual, bueno, por suerte se salió, pero aquí estamos en una nueva situación. Entonces, digamos, se trata de recoger el guante respecto de este momento de la historia, ver que para cada uno, además de las políticas de los estados, ver para cada uno cómo decidimos salir distintos. Y hoy quiero compartir con ustedes algo que me parece una herramienta en este momento, recorrer está mal dicho, recorrer el recorrido horrible. Bueno, hacer el recorrido de lo que ha sido la deconstrucción en Occidente, la idea de deconstrucción. Pero antes de hacer ese recorrido, digamos, me gustaría hacer un comentario respecto de algo que me llamó bastante la atención en relación a algo acontecido con la educación. Resulta que en el campo de la educación se están produciendo una serie de cambios muy grandes desde hace ya mucho tiempo. Algo que podríamos llamar, por eso lo tomo, podríamos decir una deconstrucción. Algo en la deconstrucción que podemos decir como palabra inicial. Después lo vamos a desarrollar más. La deconstrucción permite romper lo establecido, romper lo inmóvil, romper lo sagrado, romper lo religioso íntimo, pasar de una forma a otra forma. Y la educación ha tenido mucho de eso, siempre de la educación tradicional al grandísimo salto que se dio en el siglo XX. Paso a paso, obviamente que la informática va tomando todo el campo de la enseñanza o gran parte del campo de la enseñanza. Esto es así, ya venía pasando. Estamos en la era de la revolución informática, así como estuvo la revolución industrial, ahora la revolución informática, obviamente. Pero, indudablemente, en la época de la pandemia lo que se ha producido es una aceleración de los tiempos. Así que ahora tenemos el retiro de la presencia de los niños y los maestros y en la casa, el estar en la casa y la enseñanza online. Quiere decir que se ha producido una precipitación en los últimos 2 meses, pero es algo que ya venía pasando, solamente se produjo una aceleración. Entonces, me pareció muy interesante pensar cómo en este avance de la informática, los maestros presentando y armando o disponiendo de plataformas en el campo de la informática para luego volcar allí los contenidos a enseñar. Escenas tales como que con algunos, obviamente, no con los maestros y profesores más jóvenes, desde ya que no, pero con los no tan jóvenes, se presentan situaciones en las cuales son los alumnos de 8, 10, 12 años que ayudan al maestro a la instalación de la plataforma con la que después el maestro les va a enseñar. Ahí se produce como una subversión de lo clásicamente impar entre el profesor y el alumno. Esto de el alumno enseñando al profesor y luego da la vuelta en una forma de banda de Moebius, donde ese maestro es alumno y ese alumno es profesor y luego vuelve para ser
alumno de la escena, aunque alumno y profesor son términos un poquito antiguos, pero usémoslo temporariamente. Es una situación singular esta, muy, muy interesante, porque es un movimiento respecto de la imparidad, profesor-alumno. Una subversión, un movimiento, una deconstrucción de la imparidad o un paso más en la deconstrucción de la imparidad tradicional de la enseñanza. Con esta inversión de los lugares y del hacer. Ese movimiento es una deconstrucción, toma otra forma, la ruptura de una inmovilidad, cada vez más. Lo sagrado ha dejado de estar. En la enseñanza, la deconstrucción nos sirve para pensar la caída de categorías de superioridad, de inferioridad, del saber, quién lo tiene, etc. Tenemos, si recordamos, bueno, los grandes pedagogos de la historia tenemos que empezar por Sócrates, por supuesto, desde ya. Si tomamos los más cercanos al siglo XX, Dewey, de Crowley, Piaget, todos ellos, con una pedagogía muy activa, hubieran estado esos pedagogos hoy muy contentos con lo que está pasando, porque ellos hablaron de la importancia de la participación activa del alumno. Piensen que en la antigüedad el alumno era un pasivo receptor del saber del otro. Viene la distancia entre eso y esto. Estos pedagogos que lo dijeron así, hoy está en un momento particular, esto. Así que muy contentos estarían. El enorme valor que le dieron a los intereses del niño. El niño, en muchos momentos de la enseñanza, lo único que interesaba era que se sentara ahí y aprendiera. Pero ¿qué le interesaba? Hacer entrar esa singularidad del niño. Eso ha sido gracias a los maestros de distintas épocas. Hoy decidí nombrarlos del siglo XX porque han contribuido muchísimo a esto, ¿no? Es decir, ha habido una diferencia en la invitación al niño, a los niños, a los adolescentes, a que habiten de otro modo, a habitar la escena de la enseñanza, no ser receptores pasivos. Y ha entrado la singularidad. Entonces se puede, Sócrates sabía mucho de eso, que no escribió nada y enseñó hablando y caminando. Se puede aprender caminando, se puede aprender de muy diversos modos, se puede saber de la madera leyendo sobre la madera o tallando en madera. El maestro acerca los recursos y me parece que es interesante el invitar al uso de los recursos del niño. Me parece que para ese lado va lo actual. Pero también hay que tener mesura, porque conversando con gente de la educación esta semana, también decían algo que me pareció muy importante. No exageremos con la formación informática de los millennials. Indudablemente tienen una cercanía con la informática, es la generación que nace con eso, por supuesto. Están rodeados de programas que están realizados, están programados para las edades correspondientes, quiere decir que esto aumenta la cercanía con la informática, pero ellos decían una cosa que me pareció muy interesante, y es, sí, tienen esa cercanía, pero de pronto respecto a lo que es el avanzar verdaderamente en lo que tiene que ver con deambular por estos programas más allá del uso y el juego, allí tienen mucho que aprender aún. Pero
me parece que la escena de aprendizaje es tanto más singular para cada uno, donde entra la singularidad de los alumnos, pero también entra la singularidad de los profesores. Y es importante decir, ellos me decían, ojo, que no me olvidara de decir que tienen cercanía, pero necesitan trabajar con la cuestión de la informática. No viene de nacimiento y sin tener que hacer nada. Así que, bueno, quería comentarles esto porque estuve hablando esta semana con educadores muy interesantes, muy comprometidos con su tarea, y me parecía que ahí también podríamos decir, ¿no? Son momentos en las distintas épocas de subversión o momentos de deconstrucción y de aparición de nuevas formas. Entonces, digamos, más allá de la pandemia, más acá de la pandemia, es decir, que es una cuestión específica, estamos en una época del virus, de lo viral. Cualquier dato, cualquier información, cualquier pregunta puede llegar de un lugar a muchísimos lugares del mundo en segundos. Entonces, incluso se utiliza, bueno, viralicemos esto, que casi sustituye en muchos momentos la comunicación. Bueno, informemos esto, bueno, viralicemos esto. Estamos en la época del virus más allá del coronavirus. Esto ya hace tiempo, esto no es de ahora. Entonces, digamos que nos acompaña algo que es bastante sintónico con nuestra época. Absolutamente. Entonces, digamos que estamos ante una contingencia y aprovechamos para trabajar algo. Podemos decir que si el psicoanálisis ha ocupado de algo, entre muchas cosas, ha sido de obstaculizar, destituir, deconstruir, como ustedes quieran, porque también importa el modo en que ustedes decidan, cada uno, sea practicante del psicoanálisis o no, cómo decide decir. Bueno, por eso el no a la reiteración, ¿no? Y la importancia de invitarnos todos, invitarnos a la no reiteración. Entonces, el psicoanálisis, deconstruyendo, diciéndole no hay garantías, diciéndole no a las garantías, es decir, no hay garantías. Lo que sí hay es contingencia. Algo puede pasar o no pasar, bueno, pasa. De pronto no pasa, acá. Algo pasó. Precisamente podríamos decir que la deconstrucción de las garantías da lugar a que podamos trabajar con la contingencia. Algo puede pasar o no. Necesitamos reformular muchas cosas, es decir, la pretensión de salir distintos en todo esto. Entonces, bueno, demos una vuelta por la deconstrucción. Para eso podemos nombrar, bueno, vamos a hacer lo siguiente. En términos de tiempo podríamos decir Husserl, Heidegger, Derrida, para decir algo respecto de cada uno. Husserl fue el gran maestro de Heidegger, y Husserl, van a ver cómo va a ir apareciendo, ¿no? La deconstrucción pone en juego el movimiento, pone en juego lo que va haciendo de otro modo. Entonces,
Tomemos a Husserl con la epoqué o la epogé. Las traducciones son distintas. Entonces, tiene uno de los sentidos que tiene la palabra, que viene de los griegos, es desmontaje. Desmontaje, ven cómo ya invita a poder pensar el pasaje de una forma a otra. Desmontaje de los conceptos, desmontaje de las ideas. Y él hablaba de desmontaje y construcción. Esto es, podemos localizar el valor del movimiento allí. Bien, Husserl, maestro de Heidegger, y Heidegger habla de la destrucción. Destrucción. Esa no es una C, si es una K. Una K. Y allí está precisamente, sigue el movimiento y avanza esto de toma lo del desmontaje y toma lo de la construcción. Vuelvo a Husserl un momento. Hay algo importante en esta epogé. Pone en juego la suspensión. Estamos en un momento donde hay una suspensión. Estamos transitando una suspensión y hay que recoger el guante respecto de esto. Husserl hablaba de suspensión. Si queremos saltar muchísimos siglos, podríamos decir que el antecedente de la suspensión fueron los escépticos, donde de pronto respecto de un hecho no afirmaban ni negaban, quedaba suspendido el juicio. Respecto de un razonamiento, no era este ni el otro, quedaba suspendido el razonamiento. El valor de la suspensión, lo que ocurre con la suspensión, lo que ocurre con la suspensión de las afirmaciones. Ahí estábamos con Husserl. Luego tomamos lo que es la destrucción para Heidegger, que si algo tuvo que ver con el movimiento fue los pasos que en la filosofía de Occidente dio Heidegger. Heidegger, algunos lo cuestionan y otros no, el hecho de ubicarlo como el representante del final de la metafísica. Nombremos como metafísica la filosofía desde sus comienzos en Occidente. El fin de la metafísica, en el sentido de la metafísica tuvo digamos, ejes, para decirlo rápidamente, ejes que ponen en juego el ser del ente. Las cosas son, se trata del ser, el ser es, el ser del ente, el estatuto de lo binario, cartesiano y gran representante del pensamiento moderno de todos los binarismos, cuerpo-alma, cuerpo-mente, etcétera, etcétera. Y Heidegger, en realidad, en su recorrido ha sido alguien que hizo una deconstrucción de la metafísica, una deconstrucción también de los binarios cartesianos. Movimiento de vaciamiento del ser del ente, para ir no al ser que es, sino al ser que va siendo. Introduce el tiempo, introduce el movimiento y deconstruye el ser del ente. Ahí tenemos este pequeño recorrido de antecedentes muy breve. Y llegamos a Derrida, que toma a sus maestros,
desde ya, toma a sus maestros y avanza. Importa en la deconstrucción, así como hablé del movimiento, y es una operación del psicoanálisis, la deconstrucción. Nos estamos sirviendo de esa deconstrucción para traerla para nuestro campo, pero importa remarcar el valor del transporte que tiene la deconstrucción, pasar de una situación a otra. El valor del transporte, lo que se conduce, lo que es conducido. Hablar de deconstrucción es hablar de movimiento. En la desconstrucción hay un movimiento paradojal. Tomo, dejo, pongo, saco. No es la destrucción y la eliminación y entonces pasamos a otra cosa. En la deconstrucción hay un movimiento paradojal. Recordemos que una cuestión es la contradicción, o una cosa o la otra, pero la paradoja es la posibilidad de considerar ambos términos como verdaderos. La paradoja no es verdadero o falso, es verdadero una opción, verdadero la otra, y entonces tenemos tres opciones. La paradoja, el número que presenta la paradoja es el 3, la contradicción es el 2. Bueno, pues vamos para ese lado, para el lado de la paradoja. Uno y otro, 3 términos. Está el movimiento que transporta, como el colectivo, que es algo que tiene movimiento propio, que tiene conducción, que está conducido la deconstrucción por un movimiento que es doble. Es doble. Muchos pasajeros, colectivizados, y está lo colectivo. Están pasando muchas cosas y es importante hablar de la deconstrucción en este momento. Esas oscilaciones, esos movimientos, ese movimiento del conduce, el conducido, y donde está lo uno, está lo múltiple, donde hay un movimiento doble, ese es el movimiento de la deconstrucción. Si tomamos lo que dijimos de Heidegger, deconstruyendo la metafísica, fue dando movimientos y ahí nos fuimos encontrando con sus pensamientos, que no tenían una absoluta continuidad con la anterior, que no tenían una absoluta discontinuidad con la anterior. Ni continuos absolutos ni discontinuos absolutos. Pero sí nos sirve el movimiento de la deconstrucción como este movimiento doble, este doble movimiento que va teniendo efectos. En la deconstrucción, los movimientos son en diversas direcciones, simultáneamente. El valor del movimiento. Estamos hablando de la vida, aunque no lo digamos. También porta la deconstrucción la negatividad. No es un sí absoluto, no. Es necesario el no para deconstruir y ir pasando otra cosa. No hay deconstrucción sin negatividad. También podríamos decir, cuando mencionamos la apuesta pendiente del psicoanálisis a dirigirse a tomar cartas en el tratamiento del individualismo contemporáneo, bueno, también podríamos decir, un modo de nombrar el tomar cartas en los análisis, con el psicoanálisis, respecto del individualismo contemporáneo, también es deconstruirlo. Deconstruirlo y que la posibilidad de que aparezcan nuevas formas,
que no tienen que ver con el individuo, con lo individuo, con la soledad de lo individuo que es sin otros. La posibilidad de que vaya apareciendo en estos movimientos con la deconstrucción un orden nuevo. Se tacha el individuo, basculamos con los elementos con los que tratamos esto y llegar a otras formas. En el trabajo, esto es una opinión, en el trabajo con la deconstrucción tan derridiana, sí, ha estado presente, pero me parece que podemos dar un paso más. Podemos servirnos más de la deconstrucción. Por eso me interesó hablar hoy y ponerlo a trabajar respecto del psicoanálisis. No ha florecido todo lo que podría pasar y siempre, bueno, van a pasar más cosas. Me interesa darle otra visibilidad respecto del psicoanálisis. Digamos que en la deconstrucción conviene servirnos de algo que tiene que ver con el rasgo unario, con ese rasgo que en muchos momentos estuvo nombrado como ese rasgo del hablante que hace que sea uno y no otro. Bueno, pues bien, en lo que se va desconstruyendo, en lo que va pasando a otras formas, no se trata de una destrucción. El rasgo subsiste. El rasgo subsiste. El rasgunario subsiste. La deconstrucción, porque no es destrucción, la deconstrucción instituye, hace aparecer algo nuevo. En otro momento hablamos, no lo institucional, lo instituyente, lo que hace aparecer algo nuevo. Es un movimiento en el que algo se instituye, por lo tanto hay algo nuevo, por lo tanto hay algo que pasa a ser antecedencia. En la destrucción, lo destruido tiene más posibilidades de quedar como un pasado pesado, un pasado con el lugar de las víctimas, de la víctima de una vida. Quedan los llantos, queda el culto a la historia, que es distinto que disponer de historia. Con la destrucción, ahí podemos decir eso. Y con la deconstrucción me gustaría decir que en este movimiento de aparición de lo nuevo, en ese movimiento, los seres hablantes tenemos la posibilidad de quedar llamados desde el futuro, no desde el pasado, que nos hace quedar mirando para atrás. Y la vida es hoy y llamados desde el futuro. Una cuestión es que esté el pasado como peso y otra cuestión es que esté el pasado como antecedencia, es decir, como lo que no empezó todo hoy, pero esa antecedencia que funda el hoy. Y también nos deja en una posición de hacer hoy, más convocados a hacer hoy. No la rememoración, no la nostalgia, hacer hoy.
sin ingenuidad, sin perder la tierra, la relación a la tierra. Poner en juego entonces, llamados desde el futuro, poner en juego lo que viene, que no va a ser otra cosa que los efectos de lo que decidamos hoy. Este es un momento de gran responsabilidad para cada uno. Nos estamos cuidando, cuidamos al otro, hemos tenido que reformular nuestra cotidianeidad con mayores o menores dificultades, pero reformular. Es un momento de enorme responsabilidad, pero saquémosle a la responsabilidad el sentido moral del término para ahora hay que ser responsable, no estoy hablando de eso, esa responsabilidad es moral. También ahí podemos hacer la diferencia entre la ética, el campo de la ética y la moral. Decir, no es ser responsable, entonces portarse bien, etcétera. No estamos hablando de eso. Responder. Este es un momento para responder cada uno y no como individuos. Si respondemos como individuos, cada uno se ocupa de sí mismo. En este momento, las normas están ordenadas por el cuidarnos, que eso es cuidar al otro. Es decir, esto es verdaderamente interesante. Vamos a ver qué podemos, cada uno de nosotros, qué nos puede quedar como saldo de esto, ¿no? Entonces, la responsabilidad de cada uno en el sentido, ¿cómo podemos responder cada uno a esta reformulación de la cotidianeidad donde el otro ha entrado de un modo distinto, donde quedamos convocados, después vemos cómo respondemos, pero quedamos convocados a que haya alteridad, a que haya el otro, a que al mismo tiempo, es el nosotros inclusivo del idioma quichua. Eso me pareció interesantísimo. Entonces, ese movimiento de deconstrucción es un movimiento que la podemos pensar con distintas cuestiones. La podemos pensar con un bascular, con un balanceo. Cuando abandonamos los binarios, blanco, negro, muerte, cuerpo, mente, etc. Todos esos binarios importantes de desconstruir en cada análisis. Bien. Bueno, en ese camino de deconstrucción de los binarios, de sacarnos de encima los binarios que son encerrantes y esclavizantes, es un movimiento de balanceo, digámosle báscula, digamos danza, digamos lo que quieran, pero es movimiento. Casi diríamos que podríamos cruzar el balanceo heideggeriano con lo que plantea Derrida con la deconstrucción. Ahí hacemos un cruce. Cuando Heidegger aparece, voy a tomar esta línea, ¿no? Aparece deconstruyendo, y todo su recorrido, deconstruyendo la metafísica representante del final de la metafísica de la filosofía occidental, de una manera no explícita, esto se hace o lo hizo también deconstruyendo una predominancia importante del siglo XX. Podríamos decir, la metáfora acompañó a Occidente, pero haciendo un poquito una exageración, podríamos decir el siglo XX fue un siglo con una gran predominancia de la metáfora. ¿Sí? Gran valor de la metáfora. Siglo donde tuvo
una aparición y una importancia superlativa a lo simbólico. Eso ha sido un acontecimiento del siglo XX. En algún sentido podríamos decir el siglo de la metáfora, bueno, o uno de los siglos de la metáfora para no ser tan drásticos. Con la metáfora nos encontramos con el privilegio de lo simbólico. Gran aparición de lo simbólico. Ahora podemos decir otra cosa. Con lo simbólico solo no pasa nada. No pasa nada. No hay consecuencias. Para decir que hay consecuencias, que realmente algo pasó, que hubo un orden de realización, que se pasó a otro momento, no alcanza lo simbólico. Por eso en psicoanálisis decimos, bueno, lo real, lo imaginario y lo simbólico. No alcanza lo simbólico. Nos podemos llenar de palabras y llenar de explicaciones y llenar de saberes. Y no va a haber ninguna verdadera consecuencia. Entonces, también podemos decir, Heidegger hizo un tratamiento de la metáfora, deconstruyendo la metáfora, sacando del terreno principal, de la escena principal, el lenguaje. Lo simbólico no alcanza para que haya consecuencias. Bien, el hacer, la realización, pone con lo real, lo imaginario, lo simbólico. Allí, entonces, nos encontramos con una ampliación de lo imaginario, un nuevo imaginario, algo donde subvierte, para decirlo con la deconstrucción, diríamos, deconstruye un imaginario y la entrada de otras formas, una interrupción de las formas vigentes para pasar a nuevas formas. Podríamos decir que a lo largo de su enseñanza, Lacan, cuando entra en el psicoanálisis, deconstruye un modo particular de abordaje de lo imaginario por los postfreudianos, sí, privilegia lo simbólico, sí, después deja de privilegiar lo simbólico y se dirige precisamente a la equivalencia de lo real, imaginario y simbólico, y de ahí la posibilidad de un acontecimiento, que pase algo. Volviendo a Heidegger, en ese camino hacia un hacer, hacia el final de la metafísica, en esta deconstrucción del ser del ente, deconstrucción de los binarios propios de la metafísica occidental, todas podemos hoy, elegimos verlas por ese lado. Pero se deshace, también podemos decir, Heidegger se deshace de la retórica. No totalmente, pero da unos cuantos pasos para correr a la retórica. Hay un gran paso en esa línea respecto de deshacerse de la retórica para que haya consecuencias. No la abandona totalmente porque es también un amante de los poemas y demás, pero dentro de sus poetas preferidos estaba Hölderlin, y la verdad es que no es rico en metáforas, es
una poesía que tiene un hacer particular, la de Herrlein. Entonces, Heidegger hace todo este recorrido, pero nosotros tenemos como seres hablantes de Occidente, sabemos que estamos hechos con Occidente. Hoy hablo de Occidente, otro día voy a hablar de Latinoamérica, pero estamos hechos con las categorías de la metafísica. Estamos hechos con el ser del ente, tendemos a lo que es, así que es muy importante cómo nos hemos servido en el psicoanálisis de nuestros maestros, Heidegger entre ellos. Estamos acuñados y entonces también podemos decir la operación del análisis es, bien, somos cartesianos, vamos para el lado del ser del ente, bien, lo que es, que nos hace desatender el hacer, bien. Bueno, es una tarea de deconstrucción que podemos hacer con el psicoanálisis. El cultivo de la metáfora va para el mismo lado que colocar en el centro de la escena el lenguaje. Bueno, con el lenguaje clasificamos, armamos categorías, seleccionamos. No interesa ir para ese lado, no interesa. Operar con el centro del lenguaje en el centro de la escena es ir hacia el lado de la comunicación, pero estamos hablando de que haya consecuencias. Que haya consecuencias. Dirigirse a que haya consecuencias no va a ser con el privilegio de lo simbólico, quiere decir que, bueno, ahí estamos haciendo algo. Muchas palabras, muchas palabras, muchas palabras es postergación de los hechos. Podemos elegir más el camino al habla, que es un hablar que es performativo. Es un hablar que hace lo que dice. Allí no hay palabrerío, ahí no está el lenguaje en el centro de la escena, la metáfora bailando en la mitad de la escena, sino esta posibilidad, esta palabra que hace lo que dice. Eso es lo performativo. En dirección a lo performativo. Hablar no de palabras, sino en esos momentos en los que no se trata del palabrerío, sino que en el habla nos alcanzamos a sí mismos. Nos alcanzamos a sí mismos, o quiero agregar una formulación distinta. Cada uno se alcanza a sí mismo y se alcanza con sí mismo. Ahí tenemos una nueva formulación para nombrar esos saltos privilegiados, no, esos acontecimientos en los que algo realmente pasa. En este orden, corriendo el lenguaje y corriendo la metáfora, también toma otro estatuto el silencio. El silencio que no es callarse, el silencio. Entonces, el lugar que toma el silencio, en el hacer. Si el lenguaje no es el privilegiado, el silencio toma otro lugar, de otra importancia en el hacer. Vamos a la consecuencia de los hechos. Es decir,
el valor de que nuestro hacer no quede del lado de lo reproductivo. Reproducir, 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 multiplicar, etcétera, etcétera. No para el lado de la reproducción, sino para el lado de la creación. Haber alcanzado el momento de la deconstrucción con las idas y vueltas de lo colectivo, porque esto es algo que va aconteciendo en lo colectivo. Deja abierta la posibilidad entonces de que aparezcan otras voces, de que aparezcan las voces, de que aparezcan distintas voces. A partir del silencio aparecen otras voces. Acallado el palabrerío y aparezcan otras voces. En un momento, ¿por qué hablar de esto en este momento? En un momento tan reproductivo, tan del virus, tan viral, donde todo se reproduce. Detenernos. Hay una suspensión. Tomémosla. Tomemos esto. La deconstrucción no va a lo reproductivo nunca. Va a los verdaderos efectos. Entonces también poder hablar del exceso de lo reproductivo para obstaculizar lo reproductivo, en el que nos reiteramos y nos quedamos muy lejos, muy lejos de la creación, de la innovación. Así como hice mención de la deconstrucción, que me parece que lo podíamos tomar en relación a la educación, que se viene dando, también me pareció interesante encontrarme en varias oportunidades, no en una, con que en este momento de reinvención de nuestra cotidianeidad, que no es tan simple de reinventar, se habían producido también propuestas muy diversas de los maestros de teatro. Ya escuché muchas, distintas, en este mes. Y me parecía que, más allá de lo obvio que sería, bueno, todo online, las imágenes, las clases, algunas clases han continuado como siempre, pero online, con los dispositivos y las aplicaciones que tengamos y demás. Pero también me parecía que se daba en algunas de las propuestas, en varias, se daba algo así como una subversión de la práctica del actor, ¿no? Clásicamente, bueno, desde los clásicos, digamos, nos encontramos con esta línea marcada por los griegos, donde hablaban de la tragedia, de la comedia, del drama, con su forma, con sus modos establecidos, y con un occidente muy respetuoso, muy religioso, de esas líneas lanzadas desde Grecia. Y hemos tenido obras maravillosas. Bien, ahora, en nuestra cotidianeidad, de pronto nos encontramos con maestros con propuestas muy distintas. Por ejemplo, que me parecen que van para el lado de no sacralizar, para el lado de la irreverencia interesante, para el lado de la deconstrucción del lugar tradicional del actor, donde, el actor tiene que elegir unas obras o buscarlas o se las dan, intervenirlas. Como decimos, intervención en las artes plásticas, ¿no? Interviene, toma algo, toma el tema, toma un fragmento,
cambia los finales. En realidad, el actor queda invitado a ser autor. Se estaba diciendo, en estas propuestas muy interesantes de muy distintos maestros, entonces se lo invita al actor de pronto a que intervenga una obra, a que por lo tanto sea un escritor, sea guionista, que la arme, claro, en su casa. Ahí tenemos la necesidad de una pequeña escenografía, un vestuario, la filmación, la edición de la filmación, se cruza el teatro, se cruza con el cine, queda convocado el actor a disponer de saberes de los cuales dispone, pero que no han sido la enseñanza formal. La enseñanza formal del actor ha sido la actuación con todas las variantes, pero ahí está el fuerte de la formación del actor. Es muy interesante el trabajo con actores. Bueno, ahora estaba invitado a todos esos lugares. Esto también me hizo pensar en este último mes en que es también una deconstrucción de la enseñanza en el teatro, es una deconstrucción interesante de el hacer del actor. Así que, de la mano de la deconstrucción hacia lo nuevo. La idea es poner en visibilidad la deconstrucción en el hacer del psicoanálisis. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Ahí los vamos encontrando y nos volvemos a encontrar el lunes que viene a las 20 horas